internacionalmente, tienen sus experiencias publicadas en European of Urology, tienen una trayectoria científica muy grande y entonces yo creo que era muy interesante porque los dos habéis pasado de vaporizar a enuclear. No sé si seguís, primera pregunta, va para los dos, ¿seguís vaporizando o no? Los riesgos antiagregados, tenemos unos mejores resultados de seguridad en pacientes fotovaporizados. Siempre próstatas por debajo de 80-90, pero ahí seguimos haciéndolo. Sí, yo en esto quiero añadir, realmente en lo que estamos presenciando con un curso como el que, has preparado hoy, principalmente basado en la nucleación, es que probablemente tenemos que dejar atrás las técnicas clásicas como son la resección y la adenomectomía, ¿no? Eso ya parece que en general queda superado. Es cierto que vosotros tenéis una experiencia grandísima en nuclear y habéis normalizado ese procedimiento a próstatas que antes dan RTU o en este caso elegíamos para vaporizar. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es, primero, de qué somos capaces, de qué disponemos y qué es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente. En nuestra experiencia, como empezamos vaporizando, lo que hemos visto es que tenemos un perfil muy claro de paciente donde yo le puedo vaporizar y ese mismo día se va a casa en menos de 24 horas. ¿Qué es lo que estoy priorizando? La eficiencia y en este caso la seguridad, porque creo que próstatas de un tamaño mediano o pequeño las vaporizo igual que las puedes enuclear tú, porque le quito prácticamente todo el adenoma y el paciente, y sobre todo en ese perfil de anticoagulados y antiagregados, le doy un plus de seguridad. Ahora mismo, quizá cuando lleve 3000 enucleaciones, podría decir lo mismo con el láser de Olmium. Entonces, bueno, yo creo que ahora, desde luego, apostamos por la enucleación y, sobre todo, como alternativa al procedimiento clásico que veníamos haciendo antes. ¿Habéis intentado enuclear con láser verde, ya que tenéis un manejo muy grande con el láser verde y os sentís muy cómodo con él? Sí, y de hecho es lo que probablemente en su momento nos ha, creo, habilitado a empezar la enucleación con láseres de Olmium o Tulio, con un cierto conocimiento anatómico que nos ha dado más seguridad. Lo que pasa es que es una enucleación, como todos conocéis, más mecánica, basada en coagular y tener cierta habilidad para ir moviéndote por el adenoma. Aprendimos en su momento con Fernando y bueno, fueron los primeros pinos que hicimos con la enucleación, igual que a lo mejor quizá ahora haya gente que ya haga con el receptor, porque ya son vídeos que se están viendo y hay modificaciones del receptor para poderlo hacer. Al final, nuclees con lo que nuclees, el resultado va a ser probablemente excelente si tienes en cuenta todos esos trucos que habéis comentado de la comisura y tal. Cuando le quitas tanta cantidad de adenoma, pues al final el paciente va bien. Yo creo que en este sentido. Carlos, ¿has intentado nuclear con verde? Nosotros ni lo hemos intentado. Yo creo que es un láser que no está diseñado para enuclear. Primero, la fibra de disparo lateral, con lo cual tienes que adoptar unas posiciones un tanto raras. Los sistemas de protección, el fiber, la EF y tal, están constantemente saltando. Y yo creo que hay otros láseres que tienen un mejor diseño y unas características físicas mucho mejor para nuclear que el láser verde. Nosotros ni lo intentamos. Cuando estés enucleando los dos con Holmium, hasta donde llega mi conocimiento, cuando nucleáis con Holmium una próstata de 70 gramos, le hacéis un láser verde de 70 gramos, ¿qué diferencias notáis en el posoperatorio? ¿Tiene más síndrome irritativo, más molestias perineales o algo en vuestra experiencia, en vuestras manos o no? Yo he de decir que al disponer de todo, lo que hacemos, o sea, no nos basamos tanto en el volumen, ¿no? Probablemente una persona de 58 años sondado con una próstata de 70 le ofrezcamos una enucleación y un señor de 84 años, anticoagulado, diabético y con un síndrome y tiene 90 gramos, le ofrezcamos un verde, ¿no? O sea que al disponer de todo individualizamos mucho
en función de eso. Pero nosotros que tenemos medido, como bien sabes, les pasamos cuestionarios a los pacientes por arriba y por abajo, no encontramos diferencias en sintomatología de llenado ni incontinencia con una técnica y con la otra. Siempre que estemos hablando, porque nosotros comparamos cosas distintas, nosotros hacemos próstatas grandes con Holmium, próstatas pequeñas con fotovaporizaciones, pero no hay diferencias en sintomatología de llenado, ni de vaciado, ni de incontinencia. A ver, sí que es cierto que cuando tú planteas el vaporizar, igual que comentaba Carlos, nosotros ahora priorizamos ese procedimiento para los pacientes que van a ir a CMA, ¿no? Y a día de hoy eso todavía no lo he conseguido con el Holmium, ¿no? Eso, punto número uno, por eso centraría una próstata igual o por debajo de las que has comentado, porque es después de analizar nuestras series, las que generalmente, prácticamente el 90% de los casos, se han ido en el mismo día a casa sin ningún problema. Dicho lo cual, el tema de la sintomatología irritativa está muy vinculado a cómo vaporices tú, ¿no? Cuanto mejor vaporizas, cuanto más eficiente eres, cómo te aproximas o te alejas al tejido, está demostrado que esa sintomatología irritativa es menor, aunque es cierto que es algo superior a la que puedes tener con un láser de Holmium. Cuidado, no sé si tanto con un láser de Tulio, por el efecto, por lo menos visual. No lo conozco, será algo que nos tendréis que explicar. Pero desde luego esa sintomatología, y cuando echamos atrás a estudios como Goliath, suelen ser los 3 primeros meses un poquito superior, en este caso a la comparada con resección, y normalmente, salvo en aquellos pacientes que previamente tenían ya mucha sintomatología irritativa, los cuales no es que tengas que descartar para la técnica, pero sí advertir y tratar de una manera muy individualizada, ahí sí que es donde a lo mejor pues, hay una clara diferencia. Yo he de decir que nuestro cambio tiene trampa. Nuestro cambio tiene trampa porque nosotros empezamos a hacer la nucleación con José Ramón Pérez Carral trabajando en nuestro centro. Entonces, nosotros la parte mala, la travesía del desierto de la curva de aprendizaje, pues fue muchísimo más suave. Entonces, hay que decir que ahora no tenemos que sufrir para hacer estas curvas de aprendizaje, que hay mucha gente que ya sabe que te pueden acompañar y que no tienes que ser un llanero solitario nunca más, ¿no? O sea, nosotros tuvimos esa suerte, pero es que ahora tienes mucha disponibilidad de mucha gente de ir a centros, de que vengan y tal, y yo hay que animarlo. No, no hay que hacer que esto de la nucleación sea como un club privado en el que solo entran los gentlemen, tal. No, no, esto es una cosa que puede hacer todo el mundo, ¿no? Y ahora nos podemos apoyar unos en otros y, vamos, es difícil, pero se puede hacer sin ninguna dificultad. Yo, mi última pregunta, ya le cedo la palabra al resto de los moderadores que estamos aquí. Me llamó, estaba hablando con Antonio Alcaraz de todo esto de los láseres, de mi opinión, del futuro, del tal, y me dijo, ¿y qué hago con el láser verde? ¿Lo vendo en eBay? ¿Lo pongo en eBay a la venta o qué quieres que haga? Digo, yo no sé lo que haces con el láser verde, Antonio. Pero, pues un poco lo mismo, ¿no? Vosotros ahora, ¿cómo veis el futuro? ¿Vais a seguir haciendo láser verde? Ya no hago RTUs de próstata, me las he quitado. Hago una nucleación más fácil el plano, las próstatas fácil y muy rápida. Entonces, yo no hago RTUs de próstata, no sé los años que hace que no hago una RTU de próstata. Mi pregunta es, ahora que ya le estáis cogiendo, ya tenéis una muy buena experiencia, sé a ciencia cierta porque me lo chiva Amparo, que lo vais haciendo fenomenal y que lo hacéis muy bien las enucleaciones los dos, ¿vais a cambiar y vos vais a quitar el láser verde o vais a vender el láser verde en eBay o vamos a seguir con el láser verde? Yo, por las razones que he comentado previamente, mientras nuestra experiencia y resultados, por lo menos para ofrecer esa cirugía mayor ambulatoria a los pacientes, no sea una realidad, a un perfil de paciente en concreto, de momento seguiremos ofreciendo el láser verde porque es un programa que tenemos estandarizado, instaurado y la gente, realmente su curva de aprendizaje es más corta que iniciarse en el Holmium. Ahora bien, eso no quita para que ya nuestro programa de nucleación se está estandarizando, están entrando nuevos compañeros y bueno, el futuro lo dirá. Yo sí que creo que la realidad es lo que comentas tú, bien sea con una cosa, con las dos, las técnicas tradicionales probablemente ya deban quedar relegadas a casos muy puntuales o anecdóticos. Desde luego, a mí me cuesta, y no lo hago, ofrecerle de manera rutinaria la adenomectomía abierta. Punto número uno. Antes, y de hecho tenía un gráfico preparado,
próstatas grandes, donde todavía no me veo capaz, antes le ofrezco una adenomectomía laparoscópica, por ejemplo. Robótica, si tuviéramos disponibilidad del robot, como el doctor Moncada, todos los días, pero lo tenemos que priorizar para la oncología. Es un Por lo cual yo creo que el mensaje es más, bueno, tenemos opciones, cada uno puede elegir por dónde empezar. Desde luego, si tienes algo estandarizado y te va bien, ¿por qué quitarlo? Y sobre todo cuando es mejor en cuanto a resultados y seguridad que las técnicas tradicionales. Nosotros un poco lo mismo, ¿no? Y aparte, o sea, ese lavado súper claro que sale perfectamente como si fuera agua cristalina, en nuestras manos, en los pacientes anticoagulados, solo lo conseguimos con el verde. En nuestras manos, estoy hablando. Entonces, y lo tenemos, si comparamos próstatas pequeñas de hasta 90 centímetros cúbicos, nos lo tenemos publicado, ¿no? No hay diferencias en cuanto a en cuanto a complicaciones, si la clasificamos como por Dindo-Clavien, pero sí son pacientes que tenemos menos tiempo ingresado y menos tiempo con sonda. Y ese tiempo ingresado y con sonda es por hematurias leves, que no se transfunden y tal, pero entonces ahí yo creo que sí que tenemos un campo. Lo que sí también, y quería transmitir esto, cuando tú ya coges cierta confianza con esta técnica, cuando la disfrutas un poco, subjetivamente, cuando terminas el procedimiento, joder, te quedas súper a gusto. Dices, joder, lo he hecho bien. Es una sensación que a veces con el verde no te queda igual, ¿no? O sea, esto no es algo que pueda demostrar, ¿no? Pero tú dices, joder, es que le he dejado la celda, vamos, que esto parece aquí el metro, ¿no? Puede pasar el metro. Con el verde a veces te quedas, ¿no? ¿Cuándo lo puedes disfrutar? Al principio, pues, muchos días terminas diciendo yo me bajo de la urología porque soy más bruto que un arao, ¿no? Esto no consigo echarlo para adelante. Pero bueno, eso es una cuestión un poco subjetiva, ¿no? Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta más. El nuestro lo tenéis en eBay para comprar si queréis. Dejamos de. Es verdad que la enucleación te atrapa porque además reproduce los buenos resultados que tenía la adenomectomía de toda la vida. Es decir, quitas mucho más tejido y sí que teníamos más síndrome disúrico, sin duda con el verde, la vaporización, sin duda. No teníamos la anatomía patológica, que bueno, pues hoy en día cada vez con los medios diagnósticos previos preoperatorios pues se pueden escapar menos, pero os habéis dado cuenta que al enuclear nos salen más T1A que no salían antes, ¿no? Y eso es un hándicap, puede serlo. Y sí entiendo que hay un escenario que nos da vértigo, es el paciente mayor, próstata no muy grande, obeso, diabético, ese que tiene todas las cruces para tener incontinencia con la enucleación, que puede entender que quizá como haces un procedimiento menos, un poco más parcial, ese puede ser el bueno, o el anticoagulado, lo que quieras, que puede quedaros ahí en el espacio de la indicación hasta que lo pongáis en el mercado de segunda mano, ¿no? Nada más, me están... Un segundo. Sí, sí. Quería llamar la atención sobre un tema que quizás muchas veces no se tiene demasiado en cuenta y que por lo menos en una parte de la medicina, la que a lo mejor tú representas o yo, tiene una gran importancia, que es el conflicto de intereses que tenemos. Es decir, si yo a un tipo le hago una RTU de próstata, que por cierto no creo que se deba abandonar, los resultados son excelentes y se han practicado durante 1000 años. Bueno, 150. Pero claro, si yo hago una RTU de próstata me pagan, pues, ¿qué me pagan? 300 euros. Si hago un láser me pagan 650. Y si hago un milling robótico me pagan 2.500. ¿Qué hago? Es que eso es el día a día. Quizás en la medicina pública tiene menos impacto, aunque también hay conflicto de intereses. Hay gente que le interesa aprender a hacer tal cosa. Hay un amigo nuestro que le llamaba a, digamos, estar en la pública el gimnasio, ¿no? Gimnasio porque hacía gimnasia y luego pues se daba de leches fuera, ¿no? Es decir, que ese conflicto de intereses, el impacto que tiene la propia industria de dispositivos, de tecnología, qué diferencia hay entre un láser y el otro y el de más allá, si al final lo que haces es un nuclear, ¿qué más te da un poco el láser? Porque, es decir, hemos visto algunas de las técnicas que realmente es más una cuestión mecánica de nucleación y luego vas coagulando, otros que cortan más. Realmente yo creo que eso tiene poca trascendencia, tiene más impacto digamos, el interés, la propia industria en presionar por un lado o por otro. Yo creo que eso hay que valorarlo, también hay que tenerlo en cuenta. No sé si muchas veces dice, bueno, nosotros no hacemos ya RTU. Bueno, yo claro, ya no hago RTU. ¿Cómo voy a hacer una RTU si me pagan una miseria? pero Yo no no es lo decía.
ninguna. Yo no lo decía por eso, porque yo mido el 12 de octubre hace nada y las hacía todas en enucleación. Y escucha, y entiendo y comparto tu punto de vista. O sea, y el que dice que no es mentira, porque luego al final todo el mundo tiene intereses en las cosas, y eso está muy bien que lo pongas encima de la mesa, me parece que está muy bien traído, y es un condicionante más para muchas personas, y además yo... hay gente que se puede formar. Pero yo, fuera del componente económico, es que me dices, ¿qué quieres? Y yo te digo, la nucleación. Me opero una vez en la vida, tengo tejido, si me encuentro una piedra la rompo con el láser, si tengo una estenosis de uretra la abro, me lleva poco tiempo. Chico, es que le veo tantas ventajas que entiendo que está fenomenal y también te digo que me gusta la RTU de próstata, pero es que tardó la mitad en hacer una enucleación con una RTU, es que me pones una próstata de 50 gramos y yo la enucleo, acabo la nucleación en 20 y tantos minutos y resecando tengo que estar 40 y tantos minutos, no lo sé, entonces es que hasta ahorro tiempo. Dicho lo cual, y pensando un poco también en que no estamos en el ámbito exclusivamente privado y se forma gente, ¿consideráis que ahora mismo se podría empezar a enuclear sin tener un mínimo de conocimiento de RTU de próstata? ¿Se puede enseñar laparoscópica sin enseñar cirugía abierta? Porque cuando yo empezamos la laparoscopia en el 12 de octubre tenías que saber operar abierto para hacer laparoscopia. Y ahora no puedes operar abierto nadie, ¿no, Carlos? O sea, y salen los residentes sin saber operar abierto y operan laparoscópico. La vida cambia, la tecnología cambia, la gente se adapta. Y hoy en día aprende todo el mundo a operar laparoscópico y ya robótico, ni te cuento, que es más fácil que abierto. Sí, pero cuando tú tienes un problema nucleando, has dicho que cuando tú tienes un problema nucleando, has dicho que tienes que tener un receptor. Tienes que tener un receptor para sacar las beach balls, no para hacer la ¿Consideras entonces que se puede empezar un programa de nucleación sin tener conocimiento de RTU? Esto está interesantísimo, pero es que Fernando Bianco, si no, se nos vuelve a Miami. O le damos paso, me está amenazando por aquí que dice que se vuelve a Miami si no le damos paso. Ya la última, pero ¿os imagináis que en vez de haber empezado haciendo resecciones hubiésemos empezado con enucleaciones y ahora tuviéramos que hacer resecciones? Nos parecería más difícil hacer una resección que una enucleación. Esto es así, esto es el orden del tiempo. Lo que tenemos que hacer, y lo hemos hablado antes, es desaprender la resección para aprender a enuclear. Y hubiese sido a la inversa. Imaginarte una próstata desde dentro resecando tejido para llegar hasta una cápsula que no ves, sería más difícil una resección que una enucleación. Absolutamente.